Señores estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar con nuestra primera sesión de aprendizaje, la cual está comprendida dentro de la primera fase, que lleva por nombre Defensa Nacional, Sistema de Gestión de Riesgos y Rol del Enfermero. Como primer tema que vamos a tocar es la Defensa Nacional y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, o también llamado SINAGER. Es importante que nosotros comprendamos conceptos básicos que ustedes van a desarrollar también cuando realicen su plan de contingencia. Entonces, el primer concepto básico que vamos a manejar es ¿qué es una emergencia? La emergencia es un estado de daño sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente. Esto viene a estar dado a causa de un fenómeno natural o de la acción del humano. La consecuencia de una emergencia es la alteración normal del desenvolvimiento de las actividades en estas zonas afectadas. Entonces, incluyamos otro concepto más, que es un desastre. Un desastre es un daño o pérdida que va a estar dado tanto en la salud, en las fuentes de sustento, en el hábitat físico, en la infraestructura, en la actividad económica y en el medio ambiente, que de acuerdo a la intensidad que presente, se va a ocasionar, pues, una situación extrema donde va a haber pérdidas de muchos recursos y, por último, va a producir una grave alteración del funcionamiento de las unidades sociales. Entonces, queridos alumnos, cuando nosotros realizamos el foro, primero se hizo la pregunta en la cual ¿es posible prevenir los desastres naturales? Pues, mis estimados alumnos, primero yo les haría la pregunta, ¿existe el desastre natural? ¿O existe el riesgo? ¿Existe la amenaza natural? Podemos prevenir el riesgo, podemos prevenir la amenaza, pero no existe el desastre natural. Existe el riesgo que está latente, dado por la naturaleza, propio de la naturaleza, que toda la vida va a ocurrir, y existe la medida en que la comunidad o las personas resuelven y afrontan esta situación de emergencia. ¿Qué ocurre? Cuando se da la situación de emergencia por factor natural o por factor de acción humano, y la población no está preparada para poder asumir el control de esta situación, vamos a decirle no tanto control, sino prevención de estas situaciones, pues existe el desastre. Cuando una población, una comunidad está preparada, sabe cómo afrontar esta situación de riesgo latente, nosotros podemos asumir con integridad, con control a esta emergencia y podemos prevenir que ocurra un desastre. Entonces, es importante que nosotros desde el punto de vista enfermero concienticemos a la población en lo que es la prevención de cualquier tipo de situación de emergencia que se nos presente, ya sea por la naturaleza, sismos, maremotos, tsunamis, inundaciones, o también por acción del hombre, como puede ser un incendio o como puede ser cualquier tipo de acción que pueda dañar la normal actividad de las personas. Sigamos. Peligro. Tenemos que entender también qué significa peligro. El peligro es la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino, de origen natural o inducido por el hombre, se presente en un lugar específico con una intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definido. Entonces, nosotros tenemos peligros de dos tipos, como ya se ha mencionado, el de origen natural y el inducido por la actividad del hombre. De acuerdo al origen natural, nosotros podemos presentar peligros de acuerdo al proceso del interior de la Tierra, los cuales están dados por sismos, maremotos o tsunamis por una actividad volcánica. De acuerdo al proceso de la superficie de la Tierra, los cuales son deslizamientos de tierra, aluvión o huaico, derrumbes, alud,
erosión fluvial en laderas. De acuerdo a la parte hidrometeorológica y oceanográfica, tenemos peligros que son como la inundación, vientos fuertes, lluvias intensas, helada, sequía, granizada, nevada y oleajes anómalos. En cuanto a la parte biológica, nosotros podemos presentar peligros de tipo epidemias y plagas. Actualmente nosotros estamos viviendo una pandemia, la cual se generó en una ciudad, ¿no? En un país, y que ha ido saltando de país en país, convirtiéndose en una pandemia. Estamos hablando de la enfermedad COVID-19. Los peligros inducidos por la actividad del hombre, los cuales pueden presentarse como incendio urbano, industrial, forestal y explosión, derrame de sustancias químicas peligrosas, contaminación ambiental, fuga de gases y subversión. Estamos hablando de personas que causan conflictos sociales, conflictos dentro de un territorio y que puede ocasionar también pérdida de vidas humanas, pérdida de infraestructura, etc. Es importante que nosotros señalemos desde la parte de enfermería que nosotros, no solo en enfermería, sino también en salud, debemos de primar por la vida de las personas, por la vida del paciente. Entonces, nosotros debemos de tener nuestro paradigma siempre en la parte considerado de la bioética también, que la vida del paciente es nuestra máxima. La parte económica, como ustedes bien lo mencionaron dentro de su foro, es una parte secundaria, la infraestructura es secundaria. Lo importante aquí es la vida de las personas. Entonces, nosotros, como enfermeros, ante una situación de emergencia, debemos de prever que la vida de la persona se salvaguarde primero que la infraestructura. ¿Listo? Continuemos con el siguiente tema. Dice, ¿qué condiciones se presenta el desastre? ¿En qué condiciones se va a presentar un desastre o se va a producir este desastre? Esta es la cadena lógica en la cual terminamos en el desastre y es lo que ya hemos mencionado en las partes iniciales de este video. Primero debemos de reconocer que el fenómeno natural está latente y en algún momento va a suceder porque es parte natural, es parte de la naturaleza. Luego hablamos de situación de peligro. Ya hemos mencionado que este peligro puede estar dado por este fenómeno natural o por una acción humana y que va a poner en riesgo a la población de acuerdo a la intensidad y en la frecuencia en la que se presente. Este peligro se da de dos tipos. De acuerdo a una exposición segura, estamos hablando de una comunidad que está preparada para poder afrontar esta situación de peligro, o una exposición vulnerable en la cual la población no está preparada para poder enfrentar este peligro. Retomemos y hagamos el ejemplo, queridos estudiantes, de lo que ocurrió hace no mucho, cuando hubo toda esta época de frío acá en Arequipa. Hubo una intensa lluvia y finalmente se produjeron los huaicos. ¿Qué ha sucedido en estas poblaciones donde sus viviendas estaban construidas muy cerca de torrenteras? Pues ustedes lo han visto y lo habrán revisado en las diferentes redes sociales, en los diferentes medios de comunicación, donde se comunicó a la población que lamentablemente había habido muchas pérdidas humanas y muchas pérdidas materiales, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hubo la latencia del fenómeno natural, porque muchas personas y ustedes mismos también en sus hogares, cuando comentaron sobre esta situación, seguramente sus padres le dijeron, pero la culpa es de la población y también del gobierno, que lo situó en un lugar donde no estaba preparado, no estaba listo para poder afrontar un desastre, una amenaza natural, que luego se convirtió en desastre. Pero, entonces, veamos acá cuán importante es que la comunidad esté concientizada y preparada para poder asumir este tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces, sigamos con la cadena. Si es que este peligro se presenta, en este caso del ejemplo, este aluvión, con una exposición segura, o sea,
una casa situada en un lugar plano, donde no está al lado de ningún tipo de torrentera o de cordillera, se puede dar un riesgo permisible. Quiere decir que sí, de repente va a haber un poco de inundación en la zona, de repente la calle va a estar inundada, pero va a tener un alcantarillado de acuerdo, entonces se va a seguir dando el desarrollo sostenible. No va a haber pérdida humana, no va a haber pérdida económica, la actividad va a seguir siendo lo mismo. Pero, ¿qué pasa cuando este peligro se da en una exposición vulnerable? Entonces, la población que no ha estado preparada, ha vivido con una vivienda que no contaba con las medidas correspondientes, estoy hablando de un material demasiado de tipo rural, ¿no? Que no podía soportar este tipo de lluvia, que ha estado además al lado de torrenteras, donde el río vuelve a su cauce, recuerden ese término, se da un riesgo potencial y esto ocasiona el desastre. Las tristezas de pérdidas humanas, la tristeza de pérdida de recursos económicos, y allí es donde para, y estamos hablando de una situación de riesgo también para la parte del desarrollo sostenible de una población, para el desarrollo sostenible de un país, ¿no? Entonces, ahí es donde se produce un quiebre entre que todo iba bien, la actividad económica sigue, seguimos el mismo ritmo de vida, seguimos produciendo, seguimos desarrollando. Pero cuando ocurre esta situación de riesgo latente, amenazan, ¿no? Que puede ser de tipo natural o de tipo del hombre, nos encontramos enfrente de una comunidad, de una población que no tiene los medios adecuados para poderle hacerle el afronte, esto ya se produce en el desastre. Y es allí donde toda la comunidad, toda la actividad del país para, ¿no? Y lo cual lógicamente se produce en un daño también para nuestra actividad normal. Bueno, ahora situémonos en la siguiente diapositiva, en la cual vamos a hablar sobre la respuesta inmediata. En esta respuesta inmediata se dan las acciones que están dirigidas al control de los efectos de una emergencia o desastre, desde la ocurrencia hasta la superación de las consecuencias más graves y básicas. Entonces, ¿qué significa respuesta inmediata? Significa cómo nosotros, como comunidad, vamos a afrontar esta situación de emergencia y desastre desastre que se está dando, ¿no? Entonces, todas esas acciones van a converger en la parte de cómo nosotros vamos a lograr superar este problema. De acuerdo a esto, nosotros nos organizamos para poder dar esta respuesta inmediata. Y nosotros, el sector de salud, está implícito en esta situación de la respuesta inmediata. Para lo cual nosotros tenemos actividades. ¿Y estas cuáles son? Son la búsqueda y rescate, la atención de heridos, el alojamiento provisional, la alimentación, ropa, higiene y seguridad. Específicamente, la parte del sector salud, personal de salud, porque acá estamos inmiscuidos, es una parte multidisciplinaria, en las cuales vamos a actuar muchos personas que están dentro de la parte de defensa nacional del país, ¿no? Y dentro de esto, nosotros somos pieza clave, porque somos personal de salud. Y el personal de salud, ¿cuál es la mira que va a tener que tener cuando ocurre esta situación de emergencia y o desastre? Una atención de heridos adecuada, la vigilancia sanitaria de los albergues y el control de la salud ambiental de las zonas afectadas. Entonces, es importante que ustedes tomen nota de estos tres aspectos que nosotros vamos a tener como personal de salud. Los vuelvo a repetir: la atención de los heridos, la vigilancia sanitaria de los albergues y, como tercer punto, el control de la salud ambiental en las zonas afectadas. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es la defensa nacional, para lo cual ustedes tienen tres enlaces en los cuales van a visualizar los diferentes videos que comprenden a lo que es la defensa nacional. Después de visualizar estos videos, vamos a proseguir con las siguientes diapositivas.